Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la pluma y la espada. Bienvenidos a otro nuevo vídeo diferente. Y este va a ser un top 5, ¿no? Un top 5 de personajes de literatura fantástica, de personajes de fantasía, de libros que me he leído que me han gustado bastante, ¿vale? Obviamente es un top 5 personal, es un ranking muy personal mío. Sentiros libres de comentarme cualquier cosa que os haya parecido al respecto, cualquier desacuerdo, cualquier personaje que creáis que debería haber estado en esta lista e injustamente lo he dejado fuera. Hay personajes interesantes que podría haber metido y aún así voy a dejar fuera, pero bueno, es lo que hay. Es un top 5 y no es un top 20. Entonces, bueno, sentiros libre de comentarme cualquier cosa, advertiros que el vídeo podría contener un poquito de spoiler y vamos allá. Vamos a empezar con este top 5. En el puesto número 5 quiero poner a Kelsier, ¿vale? Kelsier, el coprotagonista de El Imperio Final, que es el primer libro de la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Pues Kelsier es un personaje que me parece muy interesante y me gustó mucho darle seguimiento y me gustó mucho los capítulos en los que aparecía. Es un personaje marcado por un pasado un poco trágico y movido por la venganza. Un poquito en esa línea de Conde de Montecristo, ¿no? Es un personaje, sí, movido por la venganza contra el status quo dominante, contra el Lord Legislador, que era el que dirigía el status quo dominante en esa parte de la saga. Y bueno, quiere vengar la muerte de su esposa, principalmente, ¿no? Entonces, disfraza esas motivaciones de venganza personal, las disfraza como, pues eso, como revolución en nombre del pueblo y mueve a las masas con su carisma, pero realmente lo que le motiva no es un futuro mejor, sino ese deseo legítimo, aunque egoísta, de vengar a su esposa. Tiene una cierta culpabilidad porque su esposa se sacrificó por él y eso también le añade esa parte de personaje dolido, de personaje eso, movido por la venganza y por un poquito el remordimiento de que su esposa muriera por salvarle a él. Y entonces le da esa parte oscura y despiadada, pero a la vez es muy carismático, a la vez es sonriente, a la vez puede hacer bromas, a la vez es muy protector con sus amigos más cercanos, con sus compañeros más cercanos y con Vin, ¿no? La otra protagonista de este libro, del libro El Imperio Final. Entonces, bueno, ese contrapunto de vengador, despiadado y egoísta, pero a la vez líder carismático, graciosillo a veces y protector, pues bueno, pues le da un contrapunto muy interesante y a mí me gustó mucho, como ya he dicho, los capítulos en los que aparecía, las escenas de acción, ¿no? Porque era un personaje pues que no temblaba, no dudaba, es el típico líder, ¿no? El típico líder que hace que los demás se les pasen las dudas al verlo a él, que él tendrá sus dudas internas, pero no se le notan y bueno, pues eso, se las contagia a los demás y era a la vez era un gran líder, pero con esa parte oscura, ¿no? De vengador movido por motivos personales y egoístas. Entonces, bueno, este sería el número 5. En el número 4 vamos a poner a Karsa Orlon. Karsa Orlon, una especie de Conan el Bárbaro de los libros de Malaz. Karsa Orlon es un Telomento Black-Eye, que es una especie de raza imaginaria, sí, que sería como una especie de ogros o así, no sé, no sabría cómo decirte, ¿no? Una raza humanoide, pero que igual miden 3 metros, que son mucho más grandes y fuertes que un humano normal, y de hecho se refieren a los humanos como niños. Y la evolución de Karsa Orlon en los libros de Malaz es muy interesante. Se empieza siendo un bruto descerebrado que solo mide la fuerza física, solo mide la fuerza bruta, y como él en ese contexto de fuerza bruta es superior, pues se cree claramente superior, comete muchas imprudencias y acaba teniendo que pasar por un proceso de cautiverio, de ser esclavo. Empieza a ver que no solo es fuerza bruta lo que hay, sino que también cuenta la astucia, empieza a ver cómo funciona la civilización, empieza a ver que no tiene que subestimar a la civilización, que la civilización es algo a lo que por una parte puede admirar un poco, puede temer un poco, pero por otra parte ve un poquito sus hipocresías y las carencias de la civilización, ¿no? Entonces, primero pasa por ese estado de bárbaro ignorante, luego pasa por ese estado de más inseguro, soy un cautivo, soy un esclavo, igual esto no era todo tan fácil como me creía, el mundo no era tan simple como me creía, igual con la fuerza bruta solo no basta, y luego se libera también de eso y pasa a ser nuevamente un bárbaro bruto y dispuesto a destruir la civilización, pero ya tiene un propósito, ya tiene una conciencia y ya tiene un mayor entendimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Digamos que pasa de ser
bárbaro sin conciencia y sin conocimiento, bueno, a un poquito más inseguro, un poquito más dubitativo, y luego otra vez vuelve a ser bárbaro y bruto, pero ya con un conocimiento y ya con una conciencia y un propósito. Entonces su evolución es muy interesante. Protagoniza escenas bastante duras, ¿vale? Sobre todo con mujeres y demás. Protagoniza escenas bastante duras y protagoniza también escenas de batalla y de peleas pues también muy interesantes, ¿no? Y es un tipo muy duro, es el típico, sí, eso, el prototipo de tío duro de manual. Pero también sabe ser inteligente. Al principio no, como ya he dicho, pero luego según va evolucionando empieza también a adquirir la inteligencia, ¿no? Y protagoniza escenas bastante memorables, la verdad, en la saga. Entonces, bueno, la verdad que Karl Sauron, de hecho, por ejemplo, el cuarto libro de Malaz se me hizo bastante aburrido, pero lo único bueno de él es la aparición de este personaje, ¿no? De Karl Sauron, y los diálogos que mantiene a veces con, con algún que otro personaje que debaten con él, mantiene a veces diálogos interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el número 4, ¿vale? Karl Sauron. Como número 3 voy a poner al Inquisidor Glodka. El Inquisidor Glodka de la saga de la Primera Ley, de Joe Abercrombie. El Inquisidor Glodka es un personaje que es muy gracioso. Yo, de hecho, representa facetas de la naturaleza humana, ¿no? Es un personaje muy gracioso, muy caricaturizado, pero también muy humano. Es un inquisidor que, bueno, en su día fue un héroe, guaperas, exitoso, carismático, pero bueno, fue capturado en una batalla por el enemigo y fue torturado. Y al final fue liberado, pero ya ha quedado contrahecho, ha quedado con secuelas, ha quedado con dientes que le faltan, ha quedado medio deforme, cojeando toda la vida. Entonces, bueno, el carácter se le ha amargado, ya no es carismático, ya no es atractivo, ya no es optimista, ya es cínico, ya es cruel, ya está amargado, está resentido y se dedica a ser inquisidor. Y se dedica a infligir a otros el dolor que en su día le infligieron, ¿no? A él le torturaron, pues ahora él es un torturador. Y bueno, sí, es bastante cruel, tiene momentos bastante crueles, pero también, como es bastante cínico y vemos su punto de vista y sus pensamientos, pues a veces se hace bastante gracioso, ¿no? Como ya he dicho en muchas reseñas, pues Joe Abercrombie destaca por ese humor negro. Y es un humor negro pues muy inteligente que retrata ciertos aspectos de la naturaleza humana y también muy gracioso a veces, ¿no? Si a alguien le hace gracia este tipo de humor, que a mí me lo hace. Y también en algún momento va experimentando alguna evolución y a pesar de ser, como ya he dicho, tan cruel y tan cínico, en algún momento van apareciendo detalles y debilidades que siente que le humanizan un poco, ¿vale? No siempre es 100% tan cruel y tan cínico. Aunque su punto de partida es eso, y repito que es un gran personaje. Y de hecho, para los que no hayáis leído La Primera Ley, tengo una reseña en este mismo blog y aparte os recomiendo que leáis esa trilogía, ¿vale? Entonces este sería el tercer puesto en el ranking, el Inquisidor Glodka. ¿Quién ocupa el segundo puesto? Os preguntaréis. Bueno, pues Bartimeo de Uruk. Y este seguramente no os suene tanto. Bartimeo de Uruk, de la saga del amuleto de Samarcanda, de Jonathan Straub. Tengo también una reseña. Es una saga menos conocida, pero también muy interesante y muy genial. Y Bartimeo de Uruk es un demonio. Es un demonio de poder medio, porque en esa saga hay varios tipos de demonios. Y bueno, es un demonio de poder medio que lo invoca un hechicero, Nathaniel, que es el otro coprotagonista, que es un chico joven. Y bueno, tienen una relación de tensión entre los dos, porque a ratos se necesitan mutuamente, pero también se aborrecen mutuamente. Y al final, pues bueno, su relación va haciéndose cada vez más graciosa y acaban necesitándose más. Es un personaje también muy gracioso, muy irónico. También tiene ese humor negro a veces. El autor pone anotaciones a pie de página, como fuera de la historia, con los pensamientos del protagonista que nos va dando explicaciones y hace bastante gracia. Es un demonio, como ya he dicho, de poder ni muy alto ni muy bajo, dentro de la jerarquía de demonios que hay en esa saga, pero lo que no tiene en poder lo compensa con ingenio, ¿vale? Es un personaje muy inteligente, muy ingenioso, que siempre saca recursos, típico personaje que siempre tiene una respuesta graciosa, sean cuales sean las circunstancias, ¿no? En las circunstancias más desfavorables tiene una respuesta irónica, una respuesta bastante graciosa y que no suena forzada, queda bien, ¿vale? Porque hay veces que algún personaje en algún libro o alguna película intenta forzar la gracieta y no queda bien, pero en este caso sí.
En este caso le quedan naturales y me hicieron bastante gracia. Y como ya he dicho, es un personaje de bastantes recursos, este demonio, así que difícil no cogerle cariño, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el primer puesto. ¿Y quién voy a poner en el primer puesto? Y esto también seguramente pueda ser discutible. Y nos volvemos a la saga de la primera ley de Joe Abercrombie y pongo a Bayaz, el primero de los magos. Pongo a Bayaz porque Bayaz representa cosas, representa el poder, ¿no? Bayaz es el que mueve los hilos, ¿no? Por lo menos hasta cierto punto. Llega un punto de los libros de Joe Abercrombie que ya no los mueve tanto, pero durante casi todo el tiempo Bayaz es el que mueve los hilos, es el que está detrás de los reyes de muchos estados. Los reyes son sus marionetas, dirige quién gobierna, dirige el resultado de las guerras. Es un buen hipócrita, es un buen hipócrita, pero le sale todo bien. Es el típico malo que le sale todo bien. Lía a los demás para que hagan lo que él quiere. Es como una versión de Gandalf, del Señor de los Anillos, para que os hagáis una idea, pero en versión egocéntrico, en versión megalómano y en versión bastante hijo de puta, hablando en plata. Entonces, nada, Bayaz es el que mueve los hilos en el mundo de la primera ley y está detrás de la mayoría de los gobiernos y pone reyes y gobernantes a dedo. Y este sería para mí el número uno, porque es un personaje muy interesante que nos muestra cómo funciona el ser humano y cómo funciona el poder. Y yo os hago una pregunta. ¿Quién es en nuestro mundo real el Bayaz? Ahí os lo dejo. Entonces nada, darle like si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para más contenido y ya sabéis que tenéis mis libros, mi material y mi blog con mis reseñas en www.lapuñalaespada.es, enlaces en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.